públicos que laboran en estas instituciones. También hay otro régimen disciplinario en materia electoral que también establece sus propios procedimientos, establece sus propias autoridades y también sus sanciones en materia electoral que está establecida en la ley electoral, ¿no? Desde luego que también hay un régimen especial, ¿no?, de responsabilidades administrativas en el Poder Judicial o en los poderes judiciales, porque la propia Constitución establece que los poderes judiciales van a poder expedir sus propias reglas, claro, siguiendo las bases constitucionales a los que ya se refirieron las magistradas y los magistrados. Entonces, por ejemplo, el Poder Judicial Federal tiene un acuerdo donde se establecen los procedimientos, donde se establecen las autoridades competentes, los medios de impugnación, etcétera, ¿no? Ahí tienen ustedes otro régimen. Ese sí se ha estudiado un poquito más, pero también se puede abonar mucho a la discusión. En el artículo 24 y 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se establece que las personas morales, jurídicas, privadas, que tengan un vínculo con el Estado, por ejemplo, que establezcan una relación contractual, ¿no? Aquellas empresas o personas que quieran prestar sus servicios públicos y que reciban fondos económicos, fondos públicos, ¿sí?, también están sujetos al régimen disciplinario de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pero aquí hay un tema muy interesante que no ha sido estudiado por la doctrina o que se ha hecho poca referencia, ¿no? La doctrina este tema lo aborda como el compliance o la llamada política de integridad. Dentro de este conjunto de ordenamientos que deben de tener las empresas privadas, están el de contar con un sistema disciplinario, ¿no? Y entonces fíjense que estuve revisando pues algunas políticas de integridad de algunas empresas y efectivamente tienen ahí las faltas en las que pueden incurrir sus empleados, pero no hay una distinción, ¿no?, y no hay un régimen aplicable para sancionar estas conductas de corrupción que se dan al interior de una empresa privada, ¿no? Entonces, creo que también es importante estudiarlo porque cuando estos órganos internos de una empresa imponen una sanción por actos de corrupción al interior de la empresa, pues obviamente que el trabajador, el empleado, tiene derecho a defenderse, ¿no? Pero esas garantías no se observan dentro de sus marcos de política de integridad, ¿no? Y entonces la resolución final por la que les imponen una sanción, ¿en dónde se impugna? ¿En el Tribunal Laboral o en el Tribunal de Justicia Administrativa o pues en la vía del juicio de amparo, ¿no? Fíjense cómo ahí hay una beta muy interesante que es poco estudiada. Muchas empresas transnacionales tienen esta política de integridad y sí imponen sanciones, ¿no?, por faltas de corrupción a los empleados. Bueno, este es un primer reto, ¿no? Este es un reto académico para todas y todos nosotros que estudiamos el derecho administrativo. A partir de la reforma del año 2011, pues ya sabemos que la perspectiva con la que debemos ver pues el derecho administrativo y especialmente el derecho disciplinario es sobre los derechos humanos, sobre la base de los derechos humanos. Y entonces es muy importante que nosotros analicemos estos procedimientos y analicemos las organizaciones administrativas desde la perspectiva de los derechos humanos. Y en el régimen disciplinario, pues hay muchos derechos humanos involucrados. Ya se refirieron a uno que es el derecho a la buena administración. El derecho a la buena administración pues tiene diferentes vertientes. Una de ellas, ¿sí?, es la política o el derecho a la profesionalización. Y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y creo que es algo que no se ha explotado tanto, y considero que es un reto muy importante, y de ahí las fallas también de estas autoridades investigadoras en
realizar sus procedimientos de investigación y de substanciación, porque la Ley General de Responsabilidades, que también tiene su correlativo en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y desde luego en la Convención Americana de Derechos Humanos, establecen este derecho a la profesionalización. Es un derecho humano de nosotros a contar con servidores públicos, ¿sí?, que tengan la capacidad, que tengan la competencia, es decir, que sean profesionales. Y el artículo 20 de la Ley General establece que los órganos internos de control y desde luego también las autoridades investigadoras y las autoridades substanciadoras tienen que ingresar, ¿sí?, al servicio público por medio de concursos públicos, por medio de convocatorias abiertas. Y entonces lo que observamos en la realidad, en la práctica, es que los servidores públicos titulares de órganos internos de control, la mayoría son designados directamente por los secretarios o secretarias de la función pública de la Contraloría. Entonces ahí se generan, ¿sí?, vínculos jerárquicos de subordinación, ¿no? Y entonces otro reto relacionado con este aspecto es que el servidor público de mayor jerarquía en muchas ocasiones le ordena al inferior que realice una investigación o que inicie un procedimiento de investigación en contra de un servidor público, pues que quieren sacar de la institución o que le quieren imponer una sanción administrativa. Entonces, la manera en la que se puede blindar la independencia, la imparcialidad al momento de realizar estos procedimientos de investigación es precisamente que el ingreso de estas autoridades sea por medio de convocatorias públicas y abiertas, ¿no? Y además, pues hay un derecho que también tenemos todos, que es el derecho a participar en los asuntos públicos, que está tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como también en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces tenemos ahí el derecho también de vigilar y de participar en el nombramiento de estas autoridades que van a ser las encargadas finalmente de garantizar, de proteger y de tutelar dos derechos muy importantes: el derecho a la buena administración, que ya se reconoce en la Constitución de la Ciudad de México, y el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción, que también ya se reconoce en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y entonces, pues ese es un reto muy importante, el de no solamente cuestionar las actuaciones de las autoridades investigadoras, ¿sí?, en cuanto al procedimiento, sino también hay que cuestionar su actuación en cuanto a la organización, en cuanto a la forma en la que ingresaron, para poder blindar el sistema y que realmente, ¿no?, las autoridades que actúen sean independientes, imparciales, autónomas, y que actúen con objetividad al momento de resolver, ¿no? Y les decía que se observan algunas cuestiones pues que no son en beneficio del sistema, de que en épocas electorales, en muchas ocasiones, se utiliza el sistema de responsabilidades para atacar a adversarios políticos, ¿sí? Entonces se les inician procedimientos de responsabilidades administrativas, ¿no?, para que no puedan contender en los procesos electorales. Ese es un reto muy importante, ¿no?, el blindar el sistema ante este tipo de conductas, este tipo de injerencias en los procesos electorales. ¿Cuánto tiempo me resta? Sí, señor. 2 minutos, ok. Bueno, otro de los retos importantes es que según un análisis que hemos hecho tanto de la jurisprudencia como también de los contenidos del artículo 8, párrafo segundo de la Convención Americana, donde se establece el derecho a la defensa, ¿sí?, consideramos que el derecho a la defensa no está garantizado en los procedimientos de responsabilidad administrativa, ¿no? Especialmente consideramos que se debe de fortalecer el derecho a la defensa en el artículo 208 y en sus primeras fracciones, porque de acuerdo con esta jurisprudencia hay una violación sistemática.
¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice que se tiene que garantizar que el servidor público esté acompañado de un defensor perito en la materia en la primera audiencia. Pero ¿qué es lo que dice la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte? Que al momento de notificarle al servidor público sobre, o alguna persona, sobre el inicio de un procedimiento, la ley tiene que señalar un plazo para que la persona, en este caso el servidor público, nombre a su defensor. La ley no establece un plazo para el nombramiento del defensor, ¿no? Solamente establece que se le va a notificar y que a partir de que se le notifique se le va a citar a una audiencia entre los 10 y los 15 días, ¿sí? Entonces consideramos que hay una violación al derecho a la defensa porque no se le notifica para que nombre al defensor, sino que se le notifica para que asista a la audiencia. Y entonces, fíjense cómo ahí la ley, ¿no? Le da estas facultades discrecionales a la autoridad substanciadora para que ella decida si van a ser 10 o 15 días, ¿no? Pero si le da 10 días a un servidor público, le está quitando 5 días para poder preparar adecuadamente su defensa. Entonces consideramos que ahí hay una violación al derecho a la defensa y que en todos los casos tienen que ser 15 días en atención al principio pro persona. Bueno, yo hasta aquí me quedo para respetar el tiempo asignado y quedo pendiente de las preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Miguel Alejandro López Olvera. Y nos dice, partamos esta segunda mesa con un contexto general e identificando estos 3 retos que enfrenta el sistema de responsabilidades administrativas. El primero de ellos indicando que primero hay una gran diversidad de regímenes disciplinarios tanto en materia electoral, en materia castrense o militar, los acuerdos generales del Poder Judicial de la Federación y esta política de integridad como el compliance que está referido justo en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Este segundo reto que advierte el doctor Miguel Alejandro es de hacer efectivo el derecho a la profesionalización tanto de los servidores públicos como de los abogados que defienden a los servidores públicos. Esta aplicación efectiva de la ley, el respeto a los tiempos, a las garantías y en combinación con el derecho a una debida defensa. Muchísimas gracias, doctor Miguel Alejandro López Olvera, por ser tan puntual y tan entendible con esta participación. Nuestro segundo ponente nos acompaña el doctor Carlos Javier Verduzco Reina, que permítanme, doctor, leer esta semblanza curricular para que conozcamos su trayectoria profesional de manera breve. Él es doctor en Derecho, maestro en Derecho Fiscal y Administrativo, especialista en Finanzas Públicas en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y licenciado en Derecho por esta misma facultad. Profesor por oposición de las materias Derecho Fiscal y las contribuciones sobre los bienes patrimoniales en la Facultad de Derecho de la UNAM y de las materias Derecho Fiscal y Derecho Procesal Fiscal en la Universidad Pontificia de México. Es miembro numerario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, así como autor de diversas obras jurídicas. Démosle un fuerte aplauso para comenzar, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Antes que nada, un agradecimiento muy particular a la doctora Sonia Venegas, que está organizando este tipo de foros. Desde luego al doctor Yuri Pavón y a la maestra, compañera académica, así lo quiero recalcar, Lisbeth, a la magistrada, la doctora, que pues ahorita está prestada al tribunal, pero también es gente aquí de la universidad. Y qué bueno que estamos haciendo estos foros, sobre todo en una materia tan importante como es la responsabilidad administrativa. En lo particular quiero destacar y agradecer la presencia de mi maestro, el doctor Miguel Ángel Vázquez Robles. Espero no decir nada malo, maestro, pero pues él es en alguna medida mi formador como académico. Espero hacerlo bien, maestro. Bueno,
Mire, yo escuché de la primera mesa a los magistrados, realmente los análisis son muy interesantes y tienen una gran profundidad jurídica. Yo quiero referirme a una parte práctica. Me hubiera gustado también debatir algunas cuestiones con los magistrados, porque en algunas cosas podemos no estar totalmente de acuerdo, pero me quedo con alguna cosa que dijo el magistrado Gándara, es que a veces vemos la responsabilidad y no podemos hacer nada. Yo soy litigante y defiendo a los particulares. Y quiero decir que la mayor parte o casi toda la actuación del tribunal ha sido para mí una muy agradable sorpresa porque pues yo no me acerco al tribunal, o sea, los que litigamos esta materia no solemos acercarnos a los magistrados, sino que dejamos que nuestros asuntos caminen en una estructura de debate jurídico abierto. Yo quiero comentar con ustedes dos asuntos que me tocó llevar. Particularmente, bueno, quisiera hacer un comentario. La primera parte de este sexenio fue terrible para las responsabilidades administrativas. Se dejaron ir con todo, con este tema de que vamos a acabar con la corrupción, pero pues muchos de los asuntos estaban, me parece, muy mal integrados y eso al final es algo que los magistrados reconocieron. Muy mal trabajo a veces de los órganos internos de control y de la propia Secretaría de la Función Pública. Esto la verdad lo digo y lo hablé con ellos muchas veces, con las gentes de los órganos internos de control. Hace rato hablaba con la maestra Anita y decía, es que a veces en los órganos internos de control tratan a la gente como si fueran delincuentes. ¡Qué barbaridad! Es una cosa terrible, pero bueno, por fortuna todavía tenemos al tribunal y hay que defenderlo, compañeros, hay que defender al tribunal, porque si no, pues sí, Dios guarde la hora, a ver qué hacemos. Miren, el primer asunto que quiero comentar rápidamente son dos personas que han trabajado en aduanas. El primero es un subadministrador, ya no trabaja ahí, que le inician un proceso de responsabilidades administrativas. Para no hacerles largo el cuento, porque ahí lo están viendo, le determinan 10 años, lo inhabilitan por 10 años, pero nunca lo notifican. No le notifican ni el inicio del procedimiento. No se lo notifica. La autoridad desde luego dice que le notificó. Nosotros entramos a juicio porque pedimos una certificación, lo pueden pedir ustedes en la función pública, si tienen alguna sanción, pues ahí nos damos cuenta que está inhabilitado y con esa constancia nos vamos a juicio. Nos vamos a juicio. Por cierto, aquí hay un puntito. Hoy los recursos en materia de responsabilidades administrativas ya no son tan optativos, hay que agotarlos. Hay que agotarlos, porque antes parecía que eran optativos, hoy hay que agotarlos. Nos vamos a juicio y la autoridad contesta y dice, sí le notifiqué, exhibe la notificación, aparentemente en su casa, la verdad toda mal hecha, porque dice, se lo dejé a la cuñada. O sea, ¿la cuñada de quién, no? Sin firma, sin nada. Bueno, para no hacerles largo el cuento, nos dan vista, ampliamos nuestra demanda, porque ya estamos conociendo cuál es el motivo de la sanción. Y el motivo de la sanción es un aparente enriquecimiento inexplicable porque compra un inmueble, pero lo compra porque pide, y lo demostramos en el juicio, un adelanto de unos seguros que tenían los funcionarios entonces del SAT, porque todavía aduanas estaba en el SAT. Y dice, aquí están mis constancias, lo que pedí, y es de la esposa, pues sí, porque la esposa puso otra parte de dinero, aquí está de dónde lo sacó, su cuenta, o sea, tampoco piensen que eran cantidades grandísimas, ¿no? Al final, el tribunal, y eso es lo que yo quiero, le requieren que explique ese enriquecimiento. Bueno, al final el tribunal resuelve declarar la nulidad de todo lo actuado, porque el emplazamiento, que es una garantía fundamental en nuestro derecho, estaba mal practicado. Pero sí le dice, y esto es algo que yo destaco del tribunal, le dice, tienes que volver a iniciar el procedimiento, pero tienes que ver bien si le vas a determinar el crédito por esto, o la resanción por esto, porque ya te está demostrando todo esto. Bueno, pasa cierto tiempo y la autoridad no repone el procedimiento, contesta con una denuncia penal.
ahora lo denuncia penalmente. Por fortuna, pues en la Fiscalía también acreditamos los mismos elementos y el asunto termina. Pero fíjense lo que representa para un servidor público que la verdad no había hecho nada y que le tuvo que invertir en abogados, que le tuvo que invertir en juicios y que, pues yo le comentaba ¿por qué no demandábamos los daños? Pero él prefirió, pues ya la tranquilidad, ¿no? Es como cuando uno discute con la esposa, ¿qué prefiere uno? ¿Tener la razón o vivir en paz? Pues él prefirió vivir en paz. Entonces, ese es el primer asunto, pero la verdad es que la intervención del tribunal es definitiva para poner un punto muy claro de hasta dónde este derecho sancionador puede ser posible o no. Y lo comento porque, derivado de lo que hablamos y se escuchó en la mesa anterior, las faltas graves están en una frontera muy delgada con los delitos. Y a veces las autoridades, según la vean, pues se cargan de un lado o se cargan del otro lado. Este asunto que les comento se cargaron de los dos. Como no pudieron en uno, pues vámonos por el otro, porque ya por los tiempos ya no les daba para reponer otra vez todo el procedimiento. Ese es un tema muy interesante. Miren, el segundo es otro administrador de una aduana que le impone una multa a un importador, le impone una multa por 136,000 pesos. El importador se va a juicio y el tribunal, la sala ya especializada entonces en Tijuana, declara la nulidad. Dice, declaro la nulidad por falta de fundamentación porque no citaste no sé qué artículo. Aquí los magistrados saben que la fundamentación, la competencia es de oficio y es de orden público y hay que revisarla. Declara la nulidad. ¿El problema cuál es? Que la autoridad, en este caso el SAT, tiene el derecho de interponer el recurso de revisión, pero lo tiene que hacer la unidad jurídica. Primer punto, no lo hace y la sentencia queda firme. El servidor público no puede interponer por sí el recurso de revisión, no sé si me explico. La sentencia queda firme. Tiempo después, el órgano interno de control le inicia un procedimiento sancionador a la subadministradora que impuso la multa y le determina un crédito por la misma cantidad de la multa sin que hubiera razón alguna. Ahí sí, recordando lo que decía el doctor, sí yo comparecí desde el inicio y exhibimos así punto por punto, oye, esto no puede ser. Incluso recuerdo que una de las comparecencias nos dan un acta, o sea, yo me traje el acta firmada y se quedó el acta sin firmar. Y entonces me hablan, oye, ¿podemos intercambiar el acta? Sí, ¿cómo no? Entonces ya viene la persona al despacho y le digo, oye, pues estás viendo lo que, oye, échenle un ojo a esto. Y si es que procedimiento iniciado, sanción que debemos poner. Así de claro. El problema es que al final le sancionan con una cantidad igual a la de la multa que se dejó de cobrar, pero realmente no hay un fundamento. Y eso lo reconoce el tribunal. Dice, ¿cuál es la razón de esta sanción? Primero, lo que sí no se me olvida aquí algún punto. El procedimiento empieza y clasifica la falta. Dice, bueno, la falta es no grave. Pero cuando nos llega la resolución definitiva, la reclasificaron. Y no supimos en qué momento la reclasificaron. No, si les digo que se avientan cada cosa, eso también lo hace. Y esa fue la parte más importante que el tribunal dijo, oye, ¿cómo reclasificas? Y no le dices al servidor público para que se defienda. Pues ¿cómo reclasificas la falta y se lo haces saber en la resolución definitiva? Entonces, ese tipo de cosas las reconoció el tribunal y anularon la sanción. La autoridad se va al recurso y el tribunal colegiado lo admite y dice, pues ahora tienes que valorar estas pruebas. La verdad es que el tribunal las vuelve a valorar y vuelve a confirmar que no existen elementos para imponer la sanción. Al final, son dos asuntos que yo simplemente comento con ustedes como un ejemplo
de que las responsabilidades administrativas sí son temas que estamos discutiendo todos los días. Es muy importante, sobre todo para el tribunal, que la ley aclare ciertos puntos. O sea, le estamos dejando luego demasiado trabajo al tribunal que esté interprete y interprete y interprete. ¿Por qué? Porque la ley no es clara. Y el primer punto, para mí, muy complicado de la ley es esta frontera entre faltas graves y delitos. Entonces, cuando dice el tribunal, voy a reclasificar o lo regreso, que es lo que nos comentó la magistrada Lisbeth, híjole, yo a veces digo, ya no se lo deberían regresar, yo sería de lo, ya no se lo regreses aquí, mátalo pues aquí, porque ya lo hizo mal, pero la ley dice, regrésaselo. Entonces, lo que decía el magistrado Gándara me parece muy interesante, es un luego reenvío de expedientes que no sabemos hasta qué punto es legal. No es culpa del tribunal, que conste, es una cuestión que está en la ley, pero que está dejando unos huecos tremendos en el cumplimiento de la legalidad. ¿Yo qué diría para cerrar mi participación? Hay que estudiar más el tema de responsabilidades. ¿Se necesitan abogados que sepan litigar este punto? Sí. Yo les puedo asegurar que no hay tantos, no hay tantos abogados que litiguen esto, porque lo vi que es, más o menos somos los mismos los que andamos litigando la materia, y es una materia que realmente requiere de preparación, de capacidad y sobre todo de actualización. Así que, compañeros, pues ahí está la invitación a estudiar, a prepararnos, porque este tema, esperemos, no se siga poniendo de moda de formas como se pusieron. Si vamos a, desde luego, claro que hay faltas que se tienen que perseguir, pero a mí me ha tocado llevar asuntos que son así, los libros de este tamaño, cajas, literalmente. ¿Y la responsabilidad en dónde está? O sea, todo esto, bueno, ¿y qué es lo que me estás imputando realmente? Esos son los temas en los que debemos precisar el trabajo de los órganos internos de control, facilitarle las cosas al tribunal, pero buscar realmente la justicia para los particulares. Con esto termino. Muchas gracias por su participación y su ayuda. Muchísimas gracias al doctor Carlos Javier Verduzco Reina, y esperemos que estos tips para el litigio no nos cobre después al terminar esta ponencia. Muchísimas gracias por esta participación. Querida audiencia, vemos el otro lado del litigio, de esta contienda que existe. En la primera mesa ya conocimos a los magistrados con esta visión jurisdiccional de las responsabilidades administrativas. En esta segunda mesa, el doctor Carlos Javier comienza con toda su experiencia como abogado litigante de las omisiones que él advierte de estos casos de responsabilidades administrativas. El primero de ellos, esta falta de notificación, que es elemento fundamental para que convalide todas las actuaciones procesales posteriores. Y sobre todo este segundo caso, con esta falta de fundamentación, de motivación, cuáles son las causas por las cuales se impusieron esta multa que actualizaba faltas graves. Muchísimas gracias, doctor Carlos, y por hacernos este exhorto de estudiar y sobre todo especializarnos en materia de responsabilidades administrativas. Pasemos con nuestra siguiente ponente, o nuestro siguiente ponente. Él es el maestro Andrés Flores Heredia. Permítanme comentarles a nuestra audiencia, maestro, su semblanza curricular. Él es abogado de la Universidad Libre de Cali, especialista en Derecho Sancionatorio de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, magíster en Derecho Disciplinario de la Universidad Libre de Bogotá, docente de posgrado en Derecho Disciplinario en varias universidades, asesor de entidades públicas en Derecho Disciplinario, litigante, investigador, escritor y miembro fundador del Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas. Por favor, querida audiencia, démosle un fuerte aplauso. Muchas gracias a la universidad y a los organizadores por la invitación, y muchas gracias a ustedes por estar acá.
Primero, pues debo hacer algunas precisiones. El nombre del evento es Retos Actuales en materia de responsabilidades administrativas. ¿Por qué? Si se está hablando de un tema tan local, viene un abogado de otra parte a hablarles de ese tema, pensarán ustedes. No nos interesa, porque además Colombia está por allá muy lejos. ¿Qué tiene que ver el control del ejercicio de la función pública de allá con lo de nosotros? Debo hacer algunas precisiones. Primero, nuestro sistema es de una forma de gobierno totalmente distinta. Nosotros manejamos una forma de organización centralista, donde existe un gobierno central que tiene el control. Segundo, nosotros en materia disciplinaria tenemos una trayectoria de un poco más de 200 años. Tenemos unas bases desde 1820, donde el mismo Simón Bolívar sentó las bases del control de la función pública. Y desde el año 1820 hemos venido desarrollando el derecho disciplinario como tal. Aunque el derecho disciplinario no se puede fijar un punto de partida, porque el derecho disciplinario existe desde el inicio de la civilización misma. El derecho disciplinario no es nada más que el ejercicio del ius puniendi, que explicado de una forma más sencilla, es la forma que tenía el líder, el director o el encargado de una comunidad o un grupo de controlar y garantizar de que se cumplieran los requerimientos o los mandatos. Que de esa misma necesidad de que se cumplieran las normas y los mandatos, surge el concepto de relaciones especiales de sujeción, que es lo que le da vida al derecho disciplinario. Relaciones especiales de sujeción que dicen que los servidores públicos o las personas que están de parte del Estado tienen una obligación superior al resto de personas. Todos deben cumplir la ley, pero los servidores públicos o los que están unidos al Estado tienen una responsabilidad mayor. Otra precisión. Por toda esta trayectoria de más de 200 años que llevamos nosotros en derecho disciplinario, nosotros lo consideramos como un área autónoma. Lo ejerce el administrativo, pero no tiene nada que ver con el derecho administrativo. Nosotros lo catalogamos con un origen desde el derecho sancionatorio. ¿Qué es el derecho sancionatorio? Pues es esa facultad que tiene el Estado de imponer y hacer cumplir las normas incluso por la fuerza. Dentro de este derecho sancionatorio hay varias especies, autónomas y diferentes. Entre ellas está el derecho penal y el derecho disciplinario, que extraen sus orígenes y principios de la misma Constitución política. Entonces, el derecho disciplinario en Colombia no tiene ninguna relación con el derecho administrativo ni se le acerca. Es un área totalmente autónoma e independiente. Tan autónoma e independiente que está resuelto el tema, por lo menos en el régimen general. Ahora les hablo un poco de los regímenes que existen. El tema de los delitos. Cuando un servidor público o una persona cubierta bajo una relación especial de sujeción comete un delito, no tiene nada que ver la decisión que se tome en lo penal con la decisión en lo disciplinario y en la decisión fiscal. Porque si es investigado en el área penal y allá se llega a la conclusión de que no es un delito o cualquier conclusión, ese delito desde el derecho disciplinario se analiza desde la afectación al deber funcional o a la función pública. Y entonces es posible, y algunos consideran como ilógico, que esa persona disciplinariamente resulte sancionado por haber cometido un delito, cuando en el área penal dicen no cometió ningún delito. Es extraño, pero como son independientes, se analizan de forma totalmente independientes. Y uno lo encontraría ilógico. La otra, en mi presentación, y yo tengo una ventaja con el derecho disciplinario, yo me dedico hace 15 años totalmente al derecho disciplinario. Yo soy litigante, pero también soy docente, entonces formo en la materia. Soy investigador y escritor, entonces hago un poco de trabajo indagando sobre el tema. Soy asesor de entidades públicas, entonces estoy pendiente de la aplicación del sistema disciplinario. Eso quiere decir que yo observo el derecho disciplinario desde todos los lados, desde la defensa, desde el investigado, desde el operador disciplinario, desde el Estado y desde la academia. Allá en Colombia hemos desarrollado subdivisiones y subespecies del derecho disciplinario, donde prácticamente todo está ligado al derecho disciplinario. Tenemos un régimen general para los servidores públicos que no están cubiertos
por un fuero especial. Eso quiere decir los servidores públicos normalitos. Tenemos un fuero o un derecho disciplinario especial para los congresistas. Tenemos un derecho disciplinario especial para los miembros de las fuerzas militares. Actualmente yo soy asesor de las fuerzas militares agregado al Comando de la Armada Nacional en asuntos disciplinarios. Las fuerzas militares comprendidas por el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional en sus dos divisiones, Naval e Infantería de Marina. Tenemos un sistema disciplinario especial para la Policía Nacional, sistema en el que tuve la oportunidad de participar del comité redactor. Hace 2 años se expidió la nueva norma, la Ley 2196, que rige para los miembros de la Policía Nacional. Pero no nos detenemos ahí, tenemos los sistemas disciplinarios delegados. Los sistemas disciplinarios delegados son los que están en cabeza principalmente de los colegios y asociaciones de profesionales que se encargan de hacer el control ético del ejercicio de todas las profesiones. Entonces, cualquier profesional que comete una irregularidad puede ser denunciado ante el Tribunal de Ética y por medio de un proceso disciplinario se investiga y se puede llegar a sancionar. Tenemos el derecho disciplinario deportivo de los partidos políticos, tenemos el institucional, el derecho disciplinario institucional, para darles un mayor ejemplo, es el que los cubre a ustedes como estudiantes. La universidad tiene un reglamento y muy seguramente tiene estipulado un proceso disciplinario para ustedes como estudiantes, que si ustedes incumplen con sus obligaciones de estudiantes, los pueden investigar e imagino que aquí también pueden llegar a la sanción de cancelación de matrícula y expulsión de la universidad. Eso es un proceso disciplinario que se debe cumplir con todas las garantías. Y finalmente tenemos el derecho disciplinario privado o corporativo, que es el que se adelanta al interior de las empresas privadas. Para tomar una decisión contra un empleado, entonces, se debe adelantar un proceso disciplinario. Ya no es únicamente analizar si existe una justa causa de despido o no, sino que se debe adelantar un proceso disciplinario. Si a un empleado de una empresa privada se le cancela el contrato, con justa causa incluso, pero no se ha demostrado que se adelantó un proceso disciplinario, ese despido es totalmente ilegal. Adicional de estas explicaciones introductorias, estuve tomando nota de todo lo que han dicho mis compañeros de panel y el panel anterior. Y ahí la explicación de el por qué puede ser interesante que yo esté acá. Hasta ahora, estos sistemas de control de la función pública los hemos visto como una actividad interna. Es más, en Colombia, hasta el año 84, el control disciplinario era algo que se manejaba al interior de cada entidad. Entonces, cada entidad pública tenía su propio sistema disciplinario. Por eso, en el año 95, se expidió una norma a la que se denominó Código Único Disciplinario, con el propósito de que existiera una única norma para todo el país, pero en el régimen general, explicándoles que existen varios regímenes y cada uno tiene algunas variaciones. Esta norma o ese código único ha sufrido algunas variaciones donde la última es la más importante y la que nos puede llegar a tocar a todos y nos puede llegar a interesar a todos. En mi libro sobre el non bis in idem, inicio esa investigación con una frase del Tribunal Constitucional Español. La frase del Tribunal Constitucional Español, que lo han repetido en varias sentencias, nos dice que la existencia de una relación especial de sujeción no puede justificar la violación o el desconocimiento de derechos fundamentales. La existencia de una relación especial de sujeción es lo que da lugar a que el Estado o un ente a quien una persona se ha sujetado voluntariamente aplique el control disciplinario. Solo se puede aplicar el control disciplinario cuando existe esta relación. ¿Y cómo se da esta relación? Cuando somos servidores públicos, hacemos parte del Estado. Cuando ustedes se vincularon a esta universidad como estudiantes, acogieron el reglamento de la universidad. Ahí en ese momento inició la dependencia o la subordinación de ustedes a la universidad y la obligación de cumplir esos reglamentos. Cuando somos profesionales y acudimos a un registro
nacional de profesionales en diferentes áreas, cuando nos expiden una licencia, esa licencia para ejercer como profesional nos sujeta y nos obliga a cumplir unas obligaciones. Yo soy abogado y no puedo ejercer el derecho como a mí se me dé la gana. Un ingeniero, un médico, un contador no puede hacer lo que quiera. Existen unos parámetros de ejercicio profesional que se deben cumplir. Y esa relación o esa sujeción que se da entre la persona y una entidad es la relación especial de sujeción que obliga a acatar ciertas disposiciones. La aplicación de relaciones especiales de sujeción llega a un punto de mermar derechos. Un caso claro, en el caso de Colombia, no conozco bien el caso de México, con las fuerzas militares. Los miembros de las fuerzas militares, por el mero hecho de ser militares, se les desconoce más de la mitad de los derechos fundamentales que existen. Por ejemplo, un miembro de las fuerzas militares no tiene derechos políticos. O sea, no puede ni elegir ni ser elegido. Un miembro de las fuerzas militares no tiene el derecho de asociación, no puede armar sindicatos. Un miembro de las fuerzas militares no tiene el derecho a una jornada laboral. Un miembro de las fuerzas militares trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Un miembro de las fuerzas militares no tiene el derecho al derecho de petición. No puede hacer solicitudes. El hecho de que un militar realice una solicitud es insubordinación y es castigado. Incluso hace poco la Corte Constitucional sacó una sentencia polémica donde dice que los miembros de las fuerzas militares colombianos no tienen derecho a la vida, porque en el momento que juraron a ser parte de las fuerzas militares, prometieron defender al país con su vida. Entonces, se les desconocen derechos fundamentales como tal. En diferentes niveles, bajo la aplicación de las relaciones especiales de sujeción, se desconocen derechos fundamentales. Esta sentencia del Tribunal Constitucional Español, reconociendo que existen diferentes niveles de sujeción, dice que hay unos derechos que no se pueden desconocer. Por ejemplo, en el tema del non bis in idem. Mi tesis de maestría analiza el tema de la aplicación del non bis in idem entre las decisiones penales y disciplinarias desde el punto de vista de las sanciones. A una persona se le puede aplicar una sanción disciplinaria, una sanción fiscal y una sanción penal por el mismo motivo, o sea, una conducta genera los tres procesos y se le pueden aplicar las tres sanciones. La justificación es que cada una de estas sanciones protege bienes jurídicos y tiene un propósito totalmente distinto. Mi tesis de maestría se direcciona hacia la aplicación de la inhabilidad o la inhabilitación. Resulta que cuando un servidor público es sancionado penalmente, lo inhabilitan para ejercer función pública. El propósito de esta inhabilitación es proteger a la administración como tal. Cuando se aplican las sanciones en lo disciplinario, son suspensiones y destituciones. Y existen inhabilidades de hasta 20 años. Entonces lo suspenden o lo destituyen y lo inhabilitan para ejercer función pública hasta por 20 años. Cuando lo inhabilitan, está siendo el mismo Estado quien aplica dos sanciones distintas. Cuando lo inhabilitan en lo disciplinario y ya tiene una inhabilitación en lo penal, está aplicando dos sanciones con un mismo propósito y por un mismo hecho. Entonces, solo en el caso de las inhabilidades, para mí se da una violación al principio del non bis in idem, y ahora vamos a examinar algunas violaciones en otros temas. Pero entonces retornemos a el punto de por qué es importante escuchar sobre el funcionamiento del derecho disciplinario en otro país. Eso, perfecto. Hace unos años, un ciudadano colombiano, ante una sanción disciplinaria, acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos los países de América, casi todos estamos cobijados por la Convención Americana de Derechos Humanos, llegó a la conclusión que el sistema disciplinario colombiano, con más de 200 años, desconocía algunos derechos fundamentales y necesitaba adecuarse.
De hecho, la última norma que tenemos del 2021 fue un intento por acondicionarse a esas normas convencionales que existen, donde se incluyeron algunas garantías como el principio de imparcialidad objetiva, donde se habla de la variación, que quiero hacer un apunte pequeñito ya que en el primer panel lo tocaron y ahora también lo tocaron. Quiero hablar de la aplicación y de una apreciación personal. En ese punto, de la obligatoriedad de acatar la Convención Americana de Derechos Humanos y de aplicar derechos humanos como tal, es donde todos los países de América, en especial, no podemos seguir aislados diciendo nosotros tenemos unas normas y a nosotros nos gusta así y así debe ser. Existe la Declaración de Derechos Políticos, la Declaración Anticorrupción que se ha dado y las distintas convenciones sobre el tema. Ya nosotros no podemos hablar de un derecho con responsabilidad limitada por las fronteras, porque nosotros estamos cubiertos por normas internacionales que debemos aplicar. Y dentro de esta aplicación de normas internacionales, no podemos decir que las personas o los ciudadanos de México tienen unos derechos fundamentales y los de Colombia tienen unos derechos fundamentales y los de Chile tienen otros derechos fundamentales. Está bien, hay unas variaciones, pero hay unos derechos que son propios e innatos de todas las personas. Y en esa idea, debemos acondicionar sistemas como los sistemas de responsabilidad disciplinarios con algunas condiciones uniformes. Ya, como se me acabó el tiempo, entonces voy a hablar sobre uno de los mayores reparos que hizo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a Colombia, y fue la aplicación del principio de imparcialidad objetiva. En Colombia, el proceso disciplinario estaba regido bajo los principios de un procedimiento inquisitivo. Un proceso inquisitivo o un trámite inquisitivo era que ante el despacho se presentaba la queja disciplinaria. El titular del despacho revisaba la queja y decidía si tenía mérito o no. Si él consideraba que tenía mérito, adelantaba todo un proceso de instrucción para recolectar elementos que demostraran la responsabilidad del investigado. Cuando llegaba a cierto punto y decía, es responsable, a mí me parece, elevaba un pliego de cargos o una acusación. Y esa acusación pasaba a un juzgamiento que adelantaba él mismo. Y para acabar de ajustar, si el investigado no estaba de acuerdo, podía presentar una nulidad que respondía a él mismo. Y si el investigado no estaba de acuerdo con la respuesta, podía presentar el recurso de reposición. ¿Ustedes saben quién resuelve el recurso de reposición? La misma persona que tomó la decisión. Y finalmente, él tomaba la decisión de primera instancia. Entonces, una sola persona era el encargado de controlar y vigilar sus propias actuaciones y tomaba la decisión final. Se impuso entonces la obligación de la separación de roles, que todavía está en trámite. La separación de roles dice que una persona que no tenga contacto ni subordinación debe realizar la instrucción y determinar si existe mérito para acusar o no. Una vez se ha hecho esto, se le pasa a un juzgador que revisa los cargos o la acusación del instructor. Respecto a la imparcialidad objetiva, a nosotros nos quedó una figura que veo que aquí está mucho más complicada, que es que cuando el juzgador revisa ese pliego de cargos y no está de acuerdo, se comunica con el instructor y le hace conocer su inconformidad. Y le dice, señor instructor, cambie esto porque no está bien. El instructor puede hacer el cambio, pero también puede negarse diciendo, eso me quedó bien. Si el instructor dice, eso me quedó bien y no lo voy a cambiar, el juzgador está obligado a continuar con el fallo y cuando ya ha practicado todas las pruebas puede realizar la variación, pero primero tiene que haber agotado la posibilidad de haberle dicho al instructor. Cuando hace la variación, él ya toma la decisión sobre una nueva calificación que él hizo. Para mí, ahí se rompe el principio de imparcialidad objetiva, porque se vuelve a un sistema inquisitivo donde se va a sancionar o se va a decidir sobre una calificación que él mismo hace. El principio de responsabilidad objetiva, que es un principio internacional de responsabilidad, de derecho vinculado a los derechos humanos, para mí va mucho más arriba. Estoy muy de acuerdo con lo que dice el magistrado Gándara, que si el instructor
al observar una calificación, observa que no se dan los requisitos o no se dan las condiciones para sancionar, lo más garantista es absolver. No lo puedo sancionar porque esto está malo, entonces lo corrijo para sancionarlo. Para mí eso no es garantista y es uno de los puntos que se deben revisar y de pronto recondicionar. Eso es uno de los retos que tenemos al interior del derecho disciplinario, adicional del problema de las autoridades disciplinarias, que es un problema gravísimo, donde en Colombia tenemos solo autoridades administrativas que son elegidas por el director de la entidad, donde en ocasiones su único mérito es ser cercano a quien lo elige. Y entonces tenemos que, como aquí de pronto puede llegar a pasar, mudarnos a un punto donde el que decida sobre un proceso disciplinario sea un juez que haya llegado por mérito y por sus capacidades y por sus propias condiciones y conocimientos, que no dependa de ninguna persona. Y para esto se debe llegar por mérito para no estarle rindiendo cuentas a nadie. Entonces, como se me acabó el tiempo y ya hace como 2 minutos, hasta aquí llego. Espero les haya parecido muy interesante y de utilidad esta intervención. Muchísimas gracias al maestro Andrés Flores Heredia, quien realizó este estudio de derecho comparado de cómo es el sistema de responsabilidades que es totalmente ajeno a un derecho administrativo. Igual es sumamente especializada las responsabilidades administrativas, diciéndonos que hay sistemas disciplinarios para el servicio profesional, para partidos políticos, institucional que refiere a estudiantes, disciplinario privado para empresas y sobre todo el explicarnos esta relación especial de sujeción y algo que advirtió de manera muy hábil y creo que es muy controversial de esta manera, esta sentencia en la cual nos decía que los miembros de las fuerzas especiales, por la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional Español, si no me equivoco, es que estos miembros no tienen derecho a la vida. Si en el panel de preguntas pudieran realizar esta pregunta, estaría perfectísimo. Muchísimas gracias, maestro Andrés Flores Heredia. Pasemos con nuestra última ponente. Ella es la maestra Ana María Ramírez Sánchez. Maestra, si me permite leer su semblanza curricular de manera muy breve. Es maestra en Derecho y especialista en Derecho Administrativo por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de esta misma institución, se desempeña como catedrática de esta misma facultad, así como de instituciones privadas. Es investigadora en Derecho Ambiental y Animal. Actualmente forma parte de la Asociación Latinoamericana de Derecho Animal. Un fuerte aplauso y el foro es suyo. Bueno, muy buenas tardes y además les reconozco que se hayan quedado al final, ¿verdad? Ya sabemos que, pero bueno, se aprovechan porque su clase dura 2 horas. Pero de verdad, les agradecemos mucho sobre todo su asistencia a este tipo de eventos porque, reiteramos, es trascendental que ustedes formen su conocimiento y vayan identificando su área de interés sobre todo. En todas las áreas es importantísimo que desarrollen investigaciones, se interesen por los temas o desempeñen ya en litigio, en práctica, digamos, pero se centren y que sobre todo quieran ir más allá de lo que, por ejemplo, solamente se establece en la normativa. Porque como bien escuchamos desde la mesa que nos antecedió, evidentemente no toda la normativa está en concordancia y ni siquiera a veces en coordinación. Fíjense ustedes, esta cuestión de las responsabilidades administrativas es muy importante. Y tal como lo mencionaron ya al final de la primera mesa y lo han reiterado en mis compañeros ponentes, dentro de la seguridad jurídica. Porque, a ver, ¿qué es lo primero que pensamos cuando vemos a una persona dentro de un procedimiento para determinar si hay o no responsabilidad administrativa? ¿Qué queremos? Sanción, sangre y muerte.
¿verdad? Es lo primero que se viene a la mente. Pensar, no, ¿qué le pasa? Robó, mintió, cometió una infracción. Entonces, ya, lo vamos a destituir. Ok, lo vamos a suspender. Vamos a suspender a la persona. Ok, no, a mí me falta algo. Yo no veo sangre. Pero fíjense ustedes, la situación de la seguridad jurídica, incluso somos parte de una región interamericana. Y ya saben que a México o no, o tal vez a otro país, no sé, le gusta firmar y firmar cosas que no vamos a cumplir, ¿verdad? Y entonces, fíjense ustedes, también somos parte de, y aceptamos competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha establecido que la seguridad jurídica es ese aspecto que permite una confianza institucional democrática. ¿Eso qué significa? Es decir, confianza entre nuestras autoridades. Y fíjense ustedes, considerando lo que comentaron las personas y sobre todo las personas dentro del ámbito jurisdiccional del Tribunal Administrativo, esa situación de si el órgano interno o la autoridad que investigó no realiza bien la función, fíjense ustedes la transgresión que se hace a los derechos de las personas investigadas. No solamente es buscar sangre, muerte y destitución. Es una situación de respeto. Porque el respeto no se ve hasta que pasa en cabeza propia o en alguien cercano. El derecho no se pide hasta que no se haya sufrido la transgresión en lo propio o en lo cercano. Y llámese persona representada o llámese persona defendida, qué sé yo. Pero bueno, ¿por qué? Porque queremos ganar, porque queremos que nos paguen. Pero no solo es una situación económica, es una situación de integridad. Y fíjense ustedes, incluso la Corte Interamericana en un caso Alvarado Espinosa contra México justamente señaló la obligación que los estados tienen de garantizar la seguridad jurídica. Internacionalmente tenemos obligaciones como proteger, promover, respetar y garantizar los derechos. Y dentro de este sistema quedan muchísimo esos retos. Y justo viene desde esta situación de investigación. Eso por un lado. Por otro lado, somos parte, por eso mi comentario respecto de nos gusta firmar y firmar, somos país firmón de convenciones, tratados y demás, para que sea bonito. Ustedes entran a gobernación y ahí hay como una lista interminable de tratados. ¿Cuál es la situación que debemos atender? El cumplimiento. Está la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Es conocida como la Convención de Mérida, porque se aprobó en esta ciudad, dentro de la República Mexicana, desde 2003. Entró en vigor en 2005. Nuestro país ya lo ratificó. Y dentro de sus objetivos está esta situación de fortalecer el sistema normativo. Sí, por supuesto, prevenir, investigar y sancionar, pero además fortalecer el sistema normativo. Eso no significa, como a veces se trata de presentar ante la sociedad por parte de los entes gubernamentales, que tengamos ahí una emisión sin cesar de cuerpos normativos. Porque eso muchas veces crea más problemas que soluciones. Eso de reforzar el sistema normativo respecto de responsabilidad, bueno, específicamente y dado el tema de este seminario, respecto del sistema anticorrupción, pero en cuanto a responsabilidades administrativas,
no significa generar y generar y generar y generar normas. Porque ustedes saben que la cuestión administrativa no es una situación de, ahí vamos a ver cómo lo interpretamos. Es una situación técnica, porque ingiere directamente justo en la seguridad jurídica. Si no conocemos parte de las consecuencias de las acciones u omisiones, ¿cómo ustedes creen que vamos a mantener un orden? Y esta convención es parte de los objetivos que persigue, lo cual establece dentro de las responsabilidades que tienen los estados es adecuar en su sistema jurídico, no solamente normativo. El sistema jurídico, al ser un sistema, no solamente tiene normas, sino tiene diferentes elementos. Y dentro de estos elementos están las situaciones, por ejemplo, de las autoridades con funciones de investigación respecto de las responsabilidades. ¿Y qué es lo que se necesita? Justamente esa capacitación. Llevé algunos asuntos en órganos internos de control y sobre todo en los locales. Era un trato denigrante a las personas que estaban siendo, se supone que estaban siendo investigadas. Ustedes en el momento en que entraban a la oficina, ya les habían casi dictado la resolución. A ver, usted no va a decir algo más. No va a decir algo más. Solo conteste lo que le pregunto. Sí, pero es que quiero aclarar. No, ¿sí o no? Ya, apúrese. Fíjense ustedes ese trato. Es también parte de los retos, porque estamos tratando con otras personas, con seres humanos. No estamos generando un código dentro de una computadora. Estamos tratando. ¿Y qué debe haber dentro de ese trato? Un trato digno. Entonces, dentro de esta Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, hay muchísimas cosas que necesitamos mejorar dentro de nuestro país. No solamente porque se vea bonito el tratado dentro de nuestro catálogo de cuerpos normativos que a nivel internacional hemos ratificado y que por lo tanto son vinculantes para nuestro país, sino la situación de la implementación. A eso se refiere la obligación general a nivel internacional, que incluso deriva de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, al establecer, garantizar, es decir, dar herramientas, no solo estar buscando sangre de quienes están todavía en investigación. Eso por un lado. Y por otro lado, la situación de la Organización de las Naciones Unidas, que establece esa necesidad de atender justamente la cuestión de la corrupción. Fíjense ustedes, querida comunidad universitaria y quienes nos acompañan por redes sociales. Tal como lo habían comentado en la mesa anterior, no solo es cuestiones de dineros, no solo son cuestiones que se afecten, el erario público. Ya mandó a poner, por ejemplo, rampas. ¿Quién ha visto rampas para que puedan ahí trasladar sillas de ruedas en calles en donde ponen rampas y siguen escaleras? O un poste justo. O de esos postecitos amarillos. Díganme ustedes. Bueno, vamos a poner eso porque respetamos derechos, claro, pero más allá es porque estamos justificando gastos. ¿Ya se dieron ustedes cuenta de qué derecho están ahí obstaculizando tránsito para las personas que tienen ciertas características? 1. ¿Eso qué implica? La situación del libre desarrollo de la personalidad. Porque no pueden realizar diferentes actividades debido a que no pueden trasladarse. O la situación, por ejemplo, de el no respeto al derecho al ambiente. Me han contado que por ahí, en otro lugar, se aprovechan que no está jurídicamente reconocido el ecocidio
Y entonces derriban flora, terminan con vidas de diferentes seres vivos, algo así como por ahí una selva, qué sé yo, ¿verdad? Ustedes tampoco han escuchado, ¿verdad? Ahí en otro país, ¿cierto? Otro. Y fíjense ustedes, no solo es terminar con la vida de animalitos, si lo quieren ver así, no me lo digan, pero si lo quieren ver así, sino es terminar con la situación de servicios ambientales. ¿Por qué? Porque realizan ciertas funciones, estos elementos que están destruyendo. ¿Como cuáles? Captación, por ejemplo, de oxígeno, de dióxido de carbono, e intercambio por oxígeno. Fíjense todos ustedes qué problemas. La situación de cadenas tróficas, en donde se mantiene biodiversidad. Ya no es solo la situación de terminar con recursos o realizar construcciones sin cumplir con diferentes trámites administrativos, o que se hayan obtenido autorizaciones para que se hagan los desarrollos o las construcciones mediante ahí unos apoyos. Sino fíjense ustedes todas las implicaciones. Entonces, esta convención específicamente, la ONU, específicamente nos señala, ok, ¿saben cuál también es el problema? Que no se consigue y no estamos cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible. Específicamente el 16, el que refiere a la paz social, justicia, eso que es así como una zanahoria y nosotros corriendo en una estática. Eso que trata que ahí, como que ahí está. Y la paz y el orden social. Fíjense ustedes toda la trascendencia que tiene esta situación de no cumplir con lo que se establece en la normativa. Porque además, y para ir cerrando mi intervención, con lo que tenemos alcanza. Es perfectible, por supuesto. No estoy diciendo que ya con eso, ya, sentémonos a ver qué sucede. No, con lo que tenemos alcanza. Solo que hay que hacerlo bien. Porque una cosa es lo que está en la letra y en lo que está en la norma, lo que pueden decir principios, por ejemplo, o lo que pueden decir obligaciones generales en el marco internacional. Pero otra cosa es la materialización de toda esta cuestión y toda esta estructura normativa. En un sistema, si un elemento no cumple con su función, no esperemos a que todo lo resuelva mágicamente los tribunales administrativos, porque todo inicia desde la raíz. Está el sistema, tenemos normas, lo que no existe es la situación de capacitación desde los entes investigadores. Muchísimas gracias y pasen bonita tarde. Muchísimas gracias a la maestra Ana María Ramírez Sánchez por esta participación tan contundente de decir a algún estado que no solamente es la obligación de firmar, de ratificar, de comprometerse, sino esta capacidad de actuar, de realizar fácticamente y materialmente todas las obligaciones que tienen todos los servidores públicos en materia de responsabilidades administrativas. Esta capacitación, profesionalización, este trato humano a las personas presuntas responsables de faltas administrativas, ya sean graves o no graves, o de actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves, es esta materialización de la capacitación, de la profesionalización de todas las autoridades que son en estos procedimientos administrativos. Autoridad investigadora, autoridad substanciadora, autoridad resolutora. Este trato humano, profesionalización, conocimiento extenuante de toda la ley es lo que nos comparte la maestra. Hacer efectivo, cumplir, que el Estado, que todas las partes, que todos los involucrados en el combate a la corrupción hagamos para
combatirla. Muchísimas gracias, maestra Ana. Por favor, un fuerte aplauso para todos nuestros ponentes. Y demos espacio para 2 preguntas del público para nuestros ponentes si en este momento las desean realizar. Este es el espacio adecuado. Y al terminar estas 2 preguntas, demos el uso del micrófono al doctor Yuri Pavón Romero para que dé la conclusión de esta segunda mesa. Adelante el público si desea realizar alguna pregunta. Adelante, por favor. Mi pregunta es el derecho castrense mexicano. En este caso, bueno, pudieran algunos de los paneles poderme sacar de una duda. Por ejemplo, si a un sujeto castrense lo procesan de forma penal, pero el delito como que se enfocó más al lado administrativo y pudiera ser que una asesoría, que un litigante le dé la asesoría al imputado que ya está prácticamente para que se inicie el procedimiento penal en la justicia penal, en la justicia militar, esta persona pues se le dio una opción de sujetarse al procedimiento administrativo. Esto es porque como si se sujetaba al procedimiento penal y la sanción era más fuerte se sujetaba y se le dio una opción de sujetarse a una opción de un procedimiento administrativo simplificado. Entonces, como litigante, ¿qué me sugiere? O sea, ¿qué sugeriría el panel si se sujeta más a los que son especialistas en la justicia castrense? Si el sujeto o el individuo que cometió la falta penal o él se sujetó al procedimiento administrativo y efectivamente la justicia militar lo sujeta al procedimiento administrativo simplificado y le minorizan la falta administrativa, se sujeta del lado administrativo, que es lo mejor para el elemento, que se sujetará al lado penal, porque entonces efectivamente sí lo hubieran sancionado muy fuerte. No sé ¿cuál es su opinión de los paneles? ¿Alguno de los ponentes desea contestar? Muchas gracias. Bueno, como lo comenté al inicio, los servidores públicos, las personas servidoras públicas que trabajan en estas instituciones, en la Secretaría de la Defensa o en la Secretaría de Marina, están sujetos a un régimen o a diferentes regímenes disciplinarios, ¿no? Uno de ellos es la ley que les comenté al inicio, la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea, ¿no? Entonces, ahí vienen, digamos, las conductas que ellos deben respetar para no ser sancionados, ¿no? Bajo este marco normativo, que tiene sus procedimientos y que tiene sus propias etapas y autoridades, ¿no? Entonces, un servidor público del Ejército puede incurrir en esa falta disciplinaria. Y también, como usted lo señaló, puede incurrir en delitos que van a ser juzgados por un juzgado y por un tribunal militar, ¿no? Que aquí también hay un tema interesante porque bajo los estándares de la Convención Americana, pues no son tribunales, ¿no? Porque no entran por una carrera profesional, están sujetos a un régimen jerárquico porque a ellos los designan sus superiores jerárquicos. Entonces, para mí, no se puede hablar de una justicia militar porque estamos hablando de las mismas autoridades administrativas, ¿no? Entonces, si ellos cometen una falta una conducta que está tipificada como delito en el Código de Justicia Militar, pues van a ser juzgados, ¿no? Con ese procedimiento que, además cabe señalar, también se adecuó un poco al nuevo sistema penal oral, ¿no? Adversarial, y entonces ellos también cuentan
obligatoriamente con un defensor de oficio. Hay una defensoría de oficio en estas secretarías y también pueden ser sujetos de un procedimiento de responsabilidad administrativa si cometen una falta, ¿no? De las señaladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, no es que él se quiera sujetar a un régimen a otro, sino que depende de la conducta que realizó, ¿no? La conducta que realizó va a determinar qué procedimiento es el que va a seguirse en su contra, ¿sí? Ok. Sí, perdón. Si no hay nada más que comentar, muchísimas gracias. Demos el uso de la voz al doctor Yuri Pavón Romero y que concluya esta segunda mesa. Muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes. El moderador de la mesa hace un instante expresó que iba a dar la conclusión de la mesa. No se preocupe, ya no la voy a dar. Entiendo perfectamente lo extenso que ha sido estas mesas de trabajo. Yo tengo una pregunta para todos los asistentes y para los ponentes. ¿Aprendieron algo? ¿Pudimos aprender algo? ¿Quién aprendió más? ¿Mis profesores o mis magistrados? ¿Estamos de acuerdo? Creo que es una vía de completa aptitud de comprender en todo momento. Esta es la riqueza de la universidad y es la riqueza de la academia. Todos ustedes son bienvenidos y ojalá sigan llevando a cabo muchos más ejercicios de este tipo para que sigamos creciendo como universitarios más en estas épocas tan complicadas, para el derecho tan complicadas. En cualquier caso, nos despedimos de este primer seminario de responsabilidades con un fuerte Goya. ¿Les parece? Va. 1, 2, 3. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachú, cachú, ra, ra! ¡Cachú, cachú, ra, ra! ¡Goya! ¡Universidad! Gracias.